Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros. Somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil. Tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios. Nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Decía el músico y filósofo don Friedrich Nietzsche que la vida sin música sería un error. ¿Quién se atreve a negar lo innegable? ¿Quién cuestiona lo incuestionable? La vida sin música queda relegada al vacío existencial, a la inexistencia espiritual, al ostracismo sentimental de lo vacuo, de lo exánime, de lo insustancial. La vida, nuestra vida como una gran noria que gira sin detenerse, está marcada por momentos que nos hacen sentir que estamos vivos. Ya lo dijo Ismael Serrano, el hecho de vivir deja secuelas, y siempre estos están marcados por una banda sonora que nos acompañará hasta que la tierra nos acoja. Y permítanme que puntualice que cuando ese día llegue, que el camino sea bajo los temas alegres y joviales de don Glenn Miller, los solos de B.B. King, de Muddy Waters o de Howlin' Wolf, entre otros. Precisamente me encuentro escribiendo esto bajo la sinfonía casi otoñal de las hojas de los árboles, del fuerte viento de poniente que sacude los retazos de mi alma, que pretende seguir viviendo en un verano eterno. Mientras contemplo la serranía verde, viva y latente, y de fondo siempre la sonora música inspiradora, pues ¿qué sería de mi escritura, de mis pensamientos? Esos que rasgan el papel como el navío rompe la tajamar en la libertad del mar, sin la música. Ella es la que hace florecer sentimientos, rabia, indignación, amor o nostalgia, abriendo como un maestro perfumero los frascos de esencias del completo muestrario de la vida. Sinceramente no sé qué sería de la música clásica sin Chopin, sin Vivaldi o Mozart, qué sería sin la guitarra española de Manolo Sanlúcar, sin Paco de Lucía o del maestro Manuel de Falla.
¿Qué sería de las grandes bandas sonoras, esas que han puesto sentimiento a los grandes momentos más importantes de mi existencia? El nacimiento de mi hija, bajo los trabajos sinfónicos de Hans Zimmer, Michel Gaziano o Ennio Morricone. El día del sí, bajo los acordes de Nicola Paviani y su inseparable La vida es bella. ¿Qué sería de mi café de Levante sin su Tennessee? De mis cálidas noches de blues y jazz en San Sebastián, de la Big Band de Cádiz entre los bodegueros muros del puerto de Santa María, de los tangos y tanguillos de mi Cádiz milenaria, del soniquete jerezano de Moraíto Chico y su Rocaísa, que para mí es imposible definir tales sentimientos, y su banda sonora original siempre me acompaña. La vida sin música no es vida, la música sin vida no es música. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean bienvenidos a Café de Levante, y hoy en Café de Levante, como es lógico y siguiendo esta presentación, hablamos de música. Y hablamos, en este caso, con Roberto Bonilla y Cafo, y hablamos del grupo musical Dan River. Bueno, un placer y todo un gusto teneros aquí con nosotros. Igualmente, Rafa, encantadísimo. Bueno, Cafo, hemos estado hablando todos estos días para hacer este programa posible, para que nos contéis vuestro proyecto, pero antes de profundizar en todo lo que estáis haciendo, una pregunta, como se dice en el mundo taurino, que hemos estado hablando antes, a puerta gallola, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha significado para vosotros, ¿no? Como amantes de la composición musical, amantes de la música en directo, de los instrumentos, incluso de la literatura, la música en vuestra vida? Yo, con la introducción que has hecho, es que me he sentido súper identificado, ¿eh? Yo recuerdo todas las etapas de mi vida con una banda sonora. Yo pienso en los años de instituto y me acuerdo de Green Day, me acuerdo de Bon Jovi, me voy más atrás al colegio y me acuerdo de Hombre G, y me acuerdo de... Claro. ¿Sabes? Yo todas mis etapas siempre tengo una música y momentos también importantes. La verdad es que te estaba escuchando con la introducción y me he quedado totalmente embobado porque pienso igual, vamos. Bueno, es un vehículo de transmisión, que transmite sentimientos y recuerdos, tío, o incluso olores, brutal, a veces yo escucho algo y te viene como a lo mejor algún olor. Oye, yo no sé ustedes, pero a mí cuando yo intento crear algo, ¿no? En este caso el mundo de la escritura, que es lo que me apasiona, yo soy capaz de crear mejor con música triste que con música alegre. Totalmente. Yo soy una persona muy alegre, pero... Exactamente. Pero la música alegre no me dice nada, o me dice menos. La que realmente me llega es la música triste. Bueno, tendríamos que reivindicar nuestro derecho legítimo a estar tristes. Total, ¿eh? Yo digamos, doy fe de lo que dice Cafo, porque a él le gusta mucho es lo que me sale. Es lo que le sale. Cojo la guitarra y lo que me sale es triste y es triste escucharlo. Y nuestro grupo tiene tintes tristes que te cagan. Y te lo dicen, y te dicen, Quillo, pero ¿por qué tocas tan triste? Me sale, me llena, me transmite. Y además yo creo que florecen más los sentimientos, no solo tuyos como compositor o tuyo, sino del que está por detrás escuchando. Parece que siempre cuando se escucha una música triste es cuando hay un poco más de recogimiento, sí. Tal, ¿no? Nadie se imagina entrando en una iglesia, por ejemplo, y que toquen una salsa, ¿verdad? ¿Te imaginas entrar la voz con el conga de Gloria Estefan? Exactamente. Bueno, yo te preguntaría, Cafo, ¿de dónde nace Dan River y bajo qué influencia nace vuestro grupo musical? Dan River nace porque yo empiezo a tocar la guitarra y me aburre el hecho de aprender canciones de otros o ponerme a estudiar con la guitarra. Entonces me invento las cosas, empiezo a probar, a poner los dedos y a sacar melodías tristes. Y lo que yo escuchaba, a mí me gustaba mucho lo que es un pasaje acústico, de guitarra acústica, con de fondo una guitarra eléctrica, arreglando, punteando. Eso a mí es lo que más me gusta. Entonces yo conocí a Marcos Robertson, y yo ya empezaba a tener muchas canciones propias mías que sabía que se me iban a olvidar y las quería grabar. Y quería que Marcos metiera su guitarra eléctrica de fondo en esas canciones, y hasta hoy.
¿Tú eres de los que te levantas en la madrugada cuando se te enciende un chispazo y sales corriendo? Me da coraje hacerlo, porque me gusta mucho dormir, entonces me da coraje hacerlo. Hay veces que sí, pero normalmente no. Normalmente digo, prefiero quedarme durmiendo que levantarme, la verdad. Ya saldrá otra vez, ¿no? Ya saldrá. Bueno, ¿qué supuso en este caso para la banda la entrada en 2018 de Juanma González y Roberto Bonilla? Pues A ver qué dice. Marcos y yo pues llevábamos como 4 años más o menos, los dos solos siempre, y como que a la música les falta algo. Puedes tener algunas canciones con 2 guitarras, pero les falta algo para que coja fuerza, sobre todo si estamos hablando de rock. Entonces algunos amigos pasaron por el local de ensayo nuestro, probamos, pero no fraguaba porque ellos mismos... Tener un grupo es un compromiso. Claro. Es un compromiso de que tú tienes que decir los lunes a las 5, pues los lunes a las 5. Es como una novia. Claro. Como totalmente... Es que no... Entre 4 o 5. Lo de la banda es un poco complicado. Es un poco complicado. La verdad es que... Entonces Marcos y yo siempre, bueno, pues queríamos tener un bajista y un baterista. Y no lo teníamos hasta que llegaron ellos dos. Entonces, ¿qué supuso? Pues consolidar la banda con bajo, batería y 2 guitarras y voces. La parte rítmica que le faltaba, pues los temas cogen como más peso, más cuerpo, porque Totalmente. La base rítmica antes era como más melódico y ahora pues como que envanece un poquillo los temas. Le da mucha fuerza. Bueno, yo también entiendo que a la hora de llevar un grupo hacia adelante, ya no es solamente que haya buenos músicos, que es una pieza fundamental, o que haya un buen letrista que pueda componer buenas músicas, sino que si no hay esa química entre la gente, por muy buenas letras y por muy buena música que haya, les falta la cuarta pata a la mesa, ¿no? Nunca, Sí, que sí. esa química, ¿verdad? Que es lo que hace que el grupo esté en consonancia, ¿no? Que si no, de otra manera, vamos, como mucha gente, muchas veces pasa y como muchos grupos están, que es un coñazo un poco el ir a ensayar con alguien Claro. con el que no tiene feeling, porque al final nosotros, otras bandas sí se ganan la vida, nosotros lo hacemos totalmente por amor al arte, entonces quitarte de tu tiempo, ya sea de trabajo, de tu familia o de tu pareja, de todo, para ir a un sitio con alguien que no tienes química no estás disfrutando, porque al final esto tiene un fin totalmente de ocioso, ¿no? Es muy sacrificado. Tener un grupo es muy sacrificado, porque es lo que dice él. Te levantas a las 7 de la mañana, te vas a trabajar, vuelves a las 3, a las 4, o si tienes que trabajar por la tarde, y tienes un día, a una hora, un compromiso. Si te lo saltas... No, y también muchas veces que, claro, tú puedes tener un trabajo totalmente ajeno a la música, con 1000 problemas, 1000 quehaceres, llegas por la tarde a casa con la mochila repleta de problemas y de historias que vas acumulando, y ahora tienes que, digamos, que soltar esa mochila y empezar a desarrollar el arte, ¿no? Ese espíritu artístico que podéis llevar, y que a veces puede resultar difícil y comprometido porque hay familias, niños, problemas, tal, no sé cuánto, que te puede influir, claro. Si ganáramos millones con esta historia, pues entonces sería de otro, Claro. tendría que hacerlo, o sea, lo hace porque es tu trabajo y punto, pero nosotros no es el caso. Lo que sí que el lado bueno es que tú puedes tener muchos problemas, Eso es lo que iba a decir yo, que y cuando llegas al local de ensayo y te pones eso a sí te vale ensayar, para eso. haces así, y desaparece todo y estás ahí. es el fin, al final de todo. Al final ese es el disfrute del día malo que has llevado. Porque ahora mismo sois ¿cuántos en el grupo? 4. 4. Y estáis, digamos que cubrís todo, Verá, o falta algo puntual que pueda entrar y salir. Precisamente con la creación esta de la que hemos hablado, con Paredón, la grabación la estamos haciendo muy grandilocuente. O sea, piano de cola, Claro. cuarteto de cuerda, trío de viento, ¿sabes? De metales. Guitarra flamenca, violines, lo estamos haciendo un poco a lo magno, ¿no? Estamos siendo muy pretenciosos con este proyecto. Si quisiéramos tocar todo eso en directo necesitaríamos 10, 15 personas. Claro, pero por ejemplo, para temas muy puntuales entra un músico con un Exacto. instrumento. Yo soy un gran amante del rock, he escuchado rock toda mi vida, lo sigo escuchando, pero yo he notado ese cambio en estos últimos años donde
Las bandas clásicas de rock y las nuevas que están saliendo utilizan instrumentos que para ellos hace 20 o 30 años, incluso algo más, era impensable. Y le da un toque súper cálido, el saxo, el violín, le da la guitarra española y al final hay una mezcolanza ahí de sonidos que hace que se acerque nuevas personas, nueva gente joven al rock y tal, y que le deis uno. A mí particularmente me parece que esa magia de meter instrumentos es tremendamente interesante. O sea, los temas con la idea que teníamos, que también como la idea era también bastante grandilocuente, ¿no? Pues nos hacía falta eso, veíamos que entraba perfectamente, porque lo que queremos decir son cosas muy como que le entraba a mí, para las composiciones le entraba perfecto muchas veces, no ha sido forzado, ¿sabes? Ha sido como que, ostras, es que aquí, si entran aquí unos violines y hacemos todo el mundo así, ostras. Claro. Y siempre pensando en el disco, que el disco es el disco y el directo será el directo. Tendremos que adaptar, claro. Si el disco lo queremos tocar tal cual en la presentación, en directo, sí que necesitamos los músicos, pero sabemos perfectamente que llegarán muchos conciertos que daremos nosotros 4, y adaptaremos las canciones con nuestros 4 instrumentos. Y no habrá violines y no habría... Claro, de ahí salieron también. Claro, realmente están creados así. Claro. Oye, decía Víctor Hugo que la música es la manera de expresar de expresar todo aquello, todo ese sentimiento que no se puede decir con palabras. Siguiendo a colación de lo que hemos hablado, de la lectura del comienzo, sería un error total, ¿verdad?, vivir sin música. Yo lo que eso creo que alguna vez lo hemos hablado, y él siempre ha defendido que es imposible. Hay gente que no se da cuenta de eso, pero cumpleaños, feria, Semana Santa, Navidad, todo. Gente que dice, a mí no me gusta la música, o no es importante en mi vida, o no se para a pensar eso. Yo creo que es verdad que no se para. Cuando tú haces una barbacoa en tu casa, ¿qué haces? Pones algo, ¿no? O ponga el móvil, o coges una radio, música. O si te vas a la raíz de todo, lo que hablamos, los negros algodoneros de ahí Estados es Unidos, donde sale todo. Ahí nace el blues, pues eso, con el trabajo, del trabajo les venía de la repetición, ¡pum! Bueno, no solamente nace el blues, sino nace la canción protesta. Exacto. Claro. De ahí viene. Viene toda la raíz de la canción protesta, ¿verdad? De África, de los ritmos tribales, y después ya cuando se fueron a Estados Unidos con los que estaban en los campos, los esclavos en los campos algodoneros, pues empezaban ahí con el trabajo tedioso, rutinario, ese golpe, una base, que cogían una base. Ya tenían una base rítmica. Y ahora los niños están en el vientre de la madre y el latido del corazón. Es otro. El segundo disco más vendido del mundo empieza con un latido del corazón, de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Claro. Bien. Buena percepción. Pues sí. No lo sabía, ahora me he quedado ahí. Bueno, hemos hablado también, como al comienzo, de cómo es la música un vehículo transmisor, ¿no?, de sensaciones, de olores, de vivencias, de recuerdos. Digamos que son diapositivas que te van pasando. Nos ha pasado que veis estar en un local, en una parte de una canción o una canción. Oye, yo estaba cuando escuché esto, que interesante, ¿no? Tiene Dan River ese componente nostálgico, de fotograma, de recuerdos de otros tiempos. Hay una mezcolanza de ideas. Es una pregunta un poco profunda, pero sí, pero mola. La tiro encima de la mesa. Mola. Yo creo que a mí me evoca muchas imágenes, sobre todo esto último que estamos haciendo. Me evocan imágenes, ¿sabes? A mí cuando... Yo también trabajo en el sector audiovisual y cuando creo que cuando una música me evoca imágenes, para mí es una buena señal, ¿sabes? Es como que le veo ya que es como una banda sonora de algo, ¿sabes? A mí, y en este trabajo con Paredón, me parece que lo hemos conseguido, por lo menos a mí. Oye, Gafo, que tiene que tener una banda del siglo XXI para que deje huella, para que, no sé, para que quede en el recuerdo, ¿no?, o en la retina de los demás. Principalmente y fundamental es suerte. Eso que dicen de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Suerte. Si no tienes suerte... Ese factor es... ¿Tú crees en la suerte, Gafo, entonces? Claro, totalmente. Hay gente que a lo mejor tiene muchísima calidad musicalmente y no llega a nada, y hay gente a lo mejor más que saben 4 acordes y se hace un vídeo en YouTube y pega un pelotazo. Suerte. Bueno, eso lo estamos viendo actualmente con el reggaetón. Claro. En el mainstream pasa absolutamente. Es increíble, ¿eh?
Es increíble, ¿no? El otro día estaba yo escuchando algo de hip hop nacional. A mí me gustan mucho todos los estilos musicales. Yo también soy Yo suelo escuchar flamenco y escucho flamenco clásico y soy capaz de pasar al rock, y del rock soy capaz de pasar al blues, y del blues paso a la música electrónica de los 90 que me encanta, y termino escuchando, no sé, a Gregory Porter, que me parece una auténtica maravilla. Pero había alguien que comentaba y dice, bueno, ¿qué composición musical tiene este chaval? Qué buenas letras, qué buena tal, y en cambio no tiene las visualizaciones que pueda tener cualquiera de esta gente, ¿no? Con la voz enlatada, haciendo reggaetón, que no dice absolutamente nada, y se quedan los otros relegados en el olvido, que quizás puede ser esa suerte de que tú hablabas, y los otros llegan a triunfar y se hacen millonarios y tienen una vida exitosa, no sé. Yo con el reggaetón tengo como una pequeña teoría que me pasa a mí, que porque al final lo que se le está achacando al reggaetón, si lo piensas, es que son denigrantes para la mujer, las letras son como muy denigrantes para la mujer, como que eso es ruido, eso no es música, y al final son los mismos argumentos que se le decían al rock and roll en los 50. Y a la música electrónica de los 90. Y a la música electrónica de los 90. El rock and roll era denigrante para la mujer y esos ruidos, eso no es música. Yo creo que la revolución... A mí no me gusta el reggaetón, o sea, lo estoy defendiendo, pero que a mí no me gusta en absoluto. Pero creo que la revolución se acaba, con las expresiones artísticas, tu revolución acaba no consumiéndola. Pero gente que, por ejemplo, me dice, el reggaetón habría que quitarlo del medio, el reggaetón hay que ver, que digo yo, espérate, no, tampoco es eso, ¿no? Es una expresión artística que sale de manera natural, ¿no? Y aunque sea una mierda, pero tiene que estar ahí. Oye, hablábamos antes de la canción Protesta, cuando estábamos hablando, ¿no? De esos campos, ¿no? Que podemos enamorar lo de la Nueva Orleans, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? ¿Sigue teniendo vigor hoy día la canción Protesta? ¿Tiene sitio en el mercado nacional o es algo que es de chaqueta de pana con codera? Qué buena. Yo creo que sí, que existe, tío. Yo creo que el hip hop mismo hablan, ¿no? Dicen, hay mensajes con intenciones sociales, ¿no? Pero pues, si llamamos a eso la canción Protesta, ¿no? Como con intenciones de concienciar a la sociedad de alguna manera. Y yo creo que eso sí existe. Lo que no existe es que en el género, ¿no? El que se agarran a lo mejor. Antes por rollo Bob Dylan o Joan Baez, toda esta peña, pues eran más folk americano, que es lo que le hemos... Pero después, yo qué sé, el Serrat, Ismael Serrano... Serrat, incluso Marea. Exacto, Extremoduro mismamente. Extremoduro. Bueno, ahora la versión de Robé, ¿lo visteis en Sanlúcar a Robé? Sí. Yo disfruté como un enano. Y yo igual, tío. Me parece que es increíble. Vamos a divagar un poco, ¿no? Sí. Pero me parece increíble como este hombre, con el tiempo y los años que lleva encima de un escenario, como ha sabido reinventarse de una manera brutal, ¿no? ¿Qué opinas? Opino que, como la vida misma, al final él evoluciona. Es que mucha gente dice, ya no es el que era. Bueno, nadie es el que era. Tú no eres el mismo con 20 años. Claro, Robé con 20 años pues era rock transgresivo. Claro. Se definían así. Y ahora pues el hombre, en vez de tener 20, pues tiene 50 o no sé cuánto tendrá, pero entre 50 y largo, y ha evolucionado, igual que todos los grupos, igual que evolucionaron los Beatles, igual que evolucionó Bob Dylan, cuando cogió una guitarra eléctrica y le gritaron desde el público Judas, ¿sabes? Pero es que, claro, yo soy amante del primer Extremoduro y la segunda parte me gustó un poco. Ahora ya la última, o él en solitario, no me gusta tanto. Sí que este último disco, Mayéutica, ha intentado hacer lo que hizo con la Ley Innata. La Ley Innata. Y está bien, pero me quedo con la Ley Innata y me quedo con los primeros Extremoduros. El final de la Ley Innata con el flamenco de fondo es la coda flamenca. Es brutal. Bueno, y sigo contigo, Cafo, porque ha habido un parón, ¿no? Digamos que la pandemia que nos azotó en el 2020, ¿no? Ha sido un antes y un después para todos los aspectos de nuestra sociedad, pero por supuesto para la música, ¿no? A ustedes como grupo, a ti como miembro fundador, ¿no? Del grupo, como compositor, tal, ¿cómo ha significado para ti ese parón? ¿Y qué hay de ese grupo y de ese CAFO antes de la pandemia y después de la pandemia? Pues mira, con respecto al grupo, cuando ya éramos 4, teníamos un directo ya para hacerlo, creo que era el 16 de abril, en el Santo Fest, que es un festival de aquí de Sanlúcar, importante de rock, y
para mí y para Marcos, por ejemplo, era como por fin nos llegó el momento de tocar en directo con una banda. Pues 16 de abril era el concierto, 14 de marzo fue la pandemia y el confinamiento. Jarro de agua fría se me queda corto para decir lo que yo sentí después de tantos años esperando ese momento. Claro. Entonces, principalmente y primeramente nos pareció que fue fatal, horrible y nos vino muy, muy, muy mal. Pero hoy veo que nos vino muy, muy, muy bien el confinamiento. No hay mal que por bien no venga. Claro, porque a raíz de ahí paramos 1 año y medio. Al año y medio volvimos al estudio, al local de ensayo, que lo convertimos en un estudio donde estamos grabando el disco, nosotros mismos. Y Robe y Juanma, que aprendieron las canciones que Marco y yo habíamos compuesto en años, dijeron, ¿por qué no hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos de cero? Yo tenía la idea de hacer el disco sobre la guerra civil. Marco primeramente me dijo que lo tomara como un disco mío en solitario y en ese momento dije yo, borrón y cuenta nueva, ¿por qué no cogemos este disco? Que yo lo veía también como un segundo disco de Downriver. Pensé que íbamos a tener un primero y este podría ser el segundo. Entonces, en ese momento dije, ¿por qué no hacemos este disco? Y decisión unánime y eso es lo que ha pasado. Bueno, ese disco que estáis haciendo y que lleva por detrás una significación y un trabajo enorme, es el que vamos a tocar en esta segunda parte del programa. Y antes de despedirnos, de pasar a publicidad, hablábamos antes de esa tristeza, ¿no?, como arma creativa, sí. Pero sabes que la pandemia, una de las cosas buenas que ha tenido, o por lo menos yo lo veo así, es que ha despertado la creatividad de montones de artistas en todas las variantes, o sea, en un abanico espléndido, desde la arquitectura, de la filosofía, desde el pensamiento crítico, desde la literatura, desde la música, la creación artística, porque hemos sido capaces de escucharnos a nosotros mismos, de parar máquinas, de escuchar los pajaritos y no escuchar el camión de las bombonas abajo dando saltos. Y sobre todo el tiempo que has tenido en tu casa. Correcto, para hacerlo. Para hacerlo, algo que no teníamos. Claro. Un montón de gente que habrá dicho, que te llevas diciendo, a ver si tengo tiempo un día te puedo parar y tengo tiempo para aprender a hacer tal, o me gustaría hacer este proyectito, no sé qué. Y la pandemia, en ese caso, fue un regalo un poco, creo yo, para mucha gente. Hombre, está claro que la parte negativa, los muertos y todas esas cosas. Evidentemente eso queda negro sobre blanco. Exacto. Pero sí es verdad que el hecho de disponer para ti un mes y medio, o 2 meses, o en lo tu que casa, sea, tranquilo, en tu casa, donde has tenido tiempo, yo creo que creativamente ha sido... Y a nosotros también, ¿no? Lo que ha dicho Cafo, que a nosotros también nos vino, fue una línea en la tierra que marcamos, y ya a partir de ahí pues ha salido esto que por destacar algo también, que es lo que estaba hablando Cafo, destacar lo rápido que el disco salió de una manera súper orgánica y parece que ya estaba hecho, parece que lo sabíamos, no sé, parecíamos que lo llevábamos dentro sin saberlo. Claro, algo así. El algo que teníais que expulsar y lo tenías y fue el momento... Pero de una manera, tío, era como todas las piezas muy natural, encajaban, y alguien proponía algo, y aquí ¿por qué no? Ostras, y todo el mundo, tío, hostia, eso está esa genial. mente clarificada de todo el mundo en armonía, ¿verdad? Exacto, en sintonía, tío. Sintonía. Yo nunca había... Fueron saliendo las piezas y ya cogimos y hicimos puzzles. Bueno, pues si os parece, pasamos unos momentitos a publicidad y seguimos ya, retomamos el tema sobre la guerra y el disco. Genial. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios.
Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería, recuperando métodos ancestrales. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante, seguimos hablando con Dan River, con Roberto, con Cafo, hablando del mundo de la música, de la creación musical y por supuesto ahora de este nuevo álbum en el que están trabajando, nuestro nuevo disco, con una temática muy concreta, una temática siempre difícil y siempre complicada, como es la guerra civil en Sanlúcar. Cafo, hay un antes y un después en el grupo, entiendo, con el proyecto de la musical sobre la guerra civil española. Cuéntanos un poquito cómo nace ese proyecto, cómo lo lleváis adelante, desarróllanos un poquito y cómo surge, por supuesto, escribir música, hacer música sobre la guerra en Sanlúcar. Como he dicho antes, surge a raíz de la pandemia. Hicimos borrón y cuenta nueva y decidimos empezar con eso. ¿Cómo me surge a mí personalmente la idea? A mí me empezó a interesar ese tema, simplemente por conocer un poco de la historia y porque yo tiraba mucho siempre de mi abuelo. Pasaba muchas horas con él, trabajaba con él, me gustaba mucho que me contara historias. Y yo recuerdo de chico su frase de el tiempo las hambre, el tiempo las hambre, el tiempo las hambre. Tú lo escuchas de chico y dice, hubo un tiempo en que hubo hambre, pero tú no sabes por qué. Y ya me di cuenta del por qué, y entonces empecé a preguntarle. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y tú cómo lo viviste? ¿Cuántos años tenías? ¿Y qué? Y empezaba a contar mi historia. Y no sé cómo se me ocurrió hacer un disco que fuera conceptual y hablara de lo que pasó. Y poco a poco hicimos las canciones, creamos una historia ficticia a partir de historias reales. Yo conté las mías, pero claro, él tenía las suyas, el otro tenía las suyas. Te lees libros, te ves documentales, películas y te empapas de todo. Y simplemente se me ocurrió hacer un disco conceptual basado en la guerra civil y la historia salió sola, como hemos dicho antes. Teníamos las piezas del puzzle dentro sin saberlo, las sacamos fuera y dijimos, venga, pues vamos a encajarlo. Pum, y encajó. A la perfección, creemos. Que hay tanta historia, tanto factor humano en cada una de las historias que pasan. Y ahí sí que hablamos de sentimientos. Y es que hace 2 días, realmente hace 2 días, que estamos hablando de que no van a hacer ni 100 años y nuestra gente, ¿no? Que hay más... Claro. Y pensarlo da miedo, pero nunca vamos a saber lo que fue vivir eso, ¿eh? Y asusta, ¿eh? Dices tú te pones en la situación cuando ves una peli, cuando lees un libro, te cuentan algo, y dices tú, hay que ver cómo tuvo que ser eso y te aterroriza, pero y vivirlo. Pero además Cafo, ya no solamente ver una significación, ¿no?, en una obra de teatro, una película, sino también que las nuevas generaciones, incluso nosotros, ¿no?, que somos de otra tanda ya, hubo un momento de nuestra vida que lo veíamos tan lejos, ¿no? Es como, bueno, eso hay que ver, lo ves en películas, pero nunca te puede pasar, se te puede pasar por la cabeza de que lo puedes tener tú encima. Y cuando tú ves ahora la guerra, por ejemplo, en Ucrania, ¿qué le iba a decir a los ucranianos que iban a estar metidos
era un conflicto bélico. En 2022. En el 2022. Además, a la vieja usanza. Sí, sí, sí. O sea, que ya no estamos, se habla de guerra bacteriológica, de guerra química, de guerra informática, de guerra digital. No, es una guerra a la vieja usanza, con tanques, con línea, con trincheras y con soldados de infantería, ¿no? Pegándose tiros unos a otros. Es cuando te das cuenta de que todo eso no está tan lejos de lo que tú estabas diciendo. Que volvemos a cometer los mismos errores y que no... Sí. Pues y que han pasado casi 100 años y todavía ves tu gente de los dos bandos ahí todavía con resquemón y dices tú, pero ¿a qué viene esto ahora ya después de todo? Yeah. Porque nosotros, el segundo disco de Triana, por ejemplo, se llama Hijos del Agobio. Esa generación de los 70 son los hijos del agobio de sus padres, digamos. Yo siempre digo que nosotros somos los nietos del agobio. Y a nosotros ya nos viene esto un poquito más de lejos, más de refilón, de que si te quieres enterar, pregunta, pero que si no preguntas no te enteras. Sí. Si no preguntas no te enteras. Además, esos grupos, esas bandas de música, a mí, los Hijos del Agobio, por ejemplo, ellos mamaron ese final de la dictadura, sus padres se la comieron entera, evidentemente, sus abuelos estuvieron en la lucha. Pero la música siempre ha estado muy enraizada con esos temas, porque si tú te vas al rock, por ejemplo, al rock nacional, al pan nacional, ese Bilbao de los años 80, ese Bilbao industrial, ese Bilbao oscuro, ese Bilbao de la heroína, ese Bilbao de la pobreza, o sea, esa música nace del grito de la impotencia de la gente joven de la época. Claro. Curioso, sí, además siempre son escenarios muy parecidos, te pones a hablar del grunge y te vas a Seattle, a ciudades súper industrializadas, muy grises. Los de Black Sabbath también vivían en Birmingham, en un barrio también súper obrero y súper oscuro, y al final sí, es verdad, te pones a reflexionar un poco y esos escenarios parece que son un buen caldo de cultivo para... Correcto, yo creo que hay una línea paralela, ¿no?, entre la creación artística, la creación musical y la escenificación social del momento. Tiene que haber un tema siempre que te llegue y que te haga sacar eso afuera. Eso es lo que tú preguntabas antes de la canción Protesta. Sin embargo, con la guerra civil, que lo hemos hablado otras veces, lo hablábamos Cafo y yo, que no hay mucho producto sacado exclusivo musical, sí, o sea, audiovisual, documentales, películas, libros, lo que quiera. Pero musicalmente nos llamó la atención que no había realmente, estaba pues eso, lo que hemos hablado, ¿no? Lo de Lorca que está presente, ¿no? Hay dos discos que son los que más han revolucionado el flamenco, que está La leyenda del tiempo de Camarón, de los años 70, no sé exactamente ahora mismo de qué año es, y de 1996 está el Omega de Enrique Morente. Son los dos discos que más han revolucionado el flamenco y los dos están cantados a Lorca. Pero es lo que dice Roberto, no hay un disco conceptual basado en la guerra. Y siempre decimos que este disco que nosotros estamos haciendo nos parece como que debería haberlo hecho alguien más gordo, no nosotros. Sí. Claro, bueno, en este caso estáis haciendo un disco sobre un tema localista como es Sanlúcar, pero que lo podíais llevar perfectamente a nivel nacional, porque las mismas historias que ocurrieron aquí ocurrieron en Jerez, en el puerto y en Navalcarnero, en Madrid. Hombre, nosotros lo contamos de nuestro prisma porque a nosotros nos han llegado historias de nuestra gente, ¿no? De nuestros abuelos, ¿sabes? La historia es muy genérica. Pero es genérica. Exactamente, es una historia que vale para todos. Para España entera, vamos. Además, lo que hablábamos fuera de cámara antes de comenzar, ¿no? Cuando me comentabais esa inquietud, ¿no? Yo decía, bueno, mira, hay grandes grupos, pequeños grupos, malos grupos que sacan discos y se quedan, pues bueno, has sacado tu disco, te puede gustar más o menos, pero claro, sacar este tipo de discos hablando sobre historia, hablando sobre el recuerdo de la guerra civil y recordando la memoria de ellos, de lo que sufrieron, ¿no? Es un libro cantado. Habéis escrito un libro musical, o sea, es algo que no se ve en el mercado, pero ahí está la esencia de este producto nuevo que vais a sacar, ¿no? Sí, vamos, son historias que ocurrieron. Nosotros hemos creado a un personaje que además le hemos puesto Juan Nadie, buscando ese tipo de anonimato, que es Juan Nadie, que puede ser Juan Todos al mismo tiempo. Y a raíz de historias que nos llegaban, a raíz del pequeño proceso de trabajo de documentación que hemos hecho, hemos creado la historia de un personaje que realmente no existió, pero que todas sus vivencias son reales. Claro.
un disco que se llama Paredón. Paredón, ¿cómo está compuesto y qué queréis transmitir cuando hacéis este tipo de trabajo? Yo creo que nosotros no nos englobamos en la protesta. Yo, como decía Cafo, que somos una generación, que somos los nietos del agobio, una generación que ya no tiene que tener complejos ninguno con la guerra, ni miedos ni complejos, que es lo que existe muchas veces, y por eso es un tema que está un poco metido como debajo de la alfombra. Hay mucha gente que no le gusta hablar del tema, tú de eso también sabrás, y mismamente nos dijiste algunas de las cosas que habían ocurrido con vuestro libro, que también ha sido fuente directa para nosotros, ha sido porque, vamos, y creo que nosotros, si por decir algún objetivo, es en plan homenaje. Queremos un poquito hacer homenaje a esas historias que nos han llegado, que nos ha costado tanto trabajo enterarnos de esas historias, por intentar que de alguna manera salga a la luz y que, yo qué sé, nuestro punto de vista musicalmente. Sí, nuestro punto de vista acerca de todo eso. Sin ser partidista tampoco, porque porque las muertes son muertes, ya sea del bando que sea, o el que pasó miedo, ya fuera del bando que sea. Nosotros queremos simplemente poner eso un poquito en lo alto de la mesa, todas esas vivencias, todo ese desgarro, para homenajear a los que lo pasaron, y si puede valer un poquito para que se calmen los ánimos, pues también. Oye, Cafo, ha comentado Roberto algo de cómo os habéis basado para hacer ese trabajo, no solamente de las vivencias personales, ¿no? O ese boca a boca, esos recuerdos familiares que se han ido contando de generación en generación, pero cómo ha sido el resto de documentación que habéis usado para terminar de escribir el disco. Todo empieza cuando, lo que te comentaba, te van llegando historias, te vas involucrando en ese tema porque te llama la atención, empiezas a ver documentales, películas y libros. Entonces, cuando ya me meto en lo que es Sanlúcar, descubro que hay un libro de Eduardo Domínguez Lobato, que es 100 capítulos de Retaguardia, y ahí me doy cuenta que ese libro sale de otro anterior de Manuel Barbadillo, que es Exilio. Correcto. Entonces fui a por él. Entonces empiezo por el principio, a mí me gusta empezar siempre por el principio, y cogí Exilio, después cogí 100 capítulos de Retaguardia, y para mi sorpresa me dice Robert, hay una presentación de un libro en el Castillo de Santiago que se llama Guerra Civil y Represión en Sanlúcar de Barrameda. Y digo, no me digas, ¿ahora ha salido este libro? Resulta que estábamos haciendo un disco... Pero ya el disco no lo teníais terminado entonces, ¿no? No, para nada. Aún no está terminado. Claro. Queda muy poco, pero no está terminado. Y para mí fue una sorpresa el libro, este último libro vuestro, que venía como anillo al dedo para nosotros en el momento justo, y que me parecía como una coincidencia que mientras que tú y Shema estabais haciendo el libro, nosotros estábamos haciendo el disco, y ni ustedes sabían, y que nosotros, ni nosotros tampoco. Yo tengo entonces que reconocer que vi eso. la foto en las redes sociales y digo, oye, mira, ¿esto qué? Claro, pues... Nosotros nos quedamos flipados con el libro, con lo del libro fue como decir... Claro, el libro fue como que nos llovió del cielo, ¿sabes? Sí. Nos dijeron, toma, aquí lo tenéis, claro, cogedlo y tira para adelante. Pero al final Dan River tiene digamos que tiene ramas, no de suerte, sino de ese simbolismo mágico y espiritual, sí, que parece que se os han ido poniendo cosas... En este trabajo ha sido de loco. Han caído las cosas... Hablábamos de la pandemia, ¿no? Y la pandemia, dices tú, hay que ver, no he podido tocar en directo o tal, pero al final te vino bien. Y después con el libro de la guerra también, y después con la entrada de los nuevos componentes cerráis un... Y más cosas, y todo y seguramente cosas que se quedan en el ya, yo creo que ya nos estamos volviendo locos y todo, porque ahora cuando terminamos, una vez que hicimos una premaquetación del disco, duraba 36 con 39, del 36, y ya nosotros, tía, del 36 al 39, y ya estamos con la simbología nosotros vueltos locos, tío. Y que Jiménez de Cuarto Milenio está un poco atento, porque... Pero ya que nos estamos volviendo locos, tío, con todas esas casualidades y todas esas cosas, Claro. Oye, Roberto, hablábamos de la dificultad, ¿no?, que tiene, aunque parezca mentira, la dificultad que tiene en el siglo XXI hablar de la guerra civil, ¿no? Sí. Porque levanta suspicacias, porque puede reabrir heridas. Sí. ¿Crees que la sociedad actual está perfectamente
Yo creo que más de lo que muchas veces se piensa. Y creo que es súper sano que se hable sin tapujos de la guerra. Lo que pasó, como digo ya antes, que no tiene que haber complejos ninguno, porque ya para mí está un poco desfasado hablar de que ya tenemos que tirar a todo el mundo para adelante, que ya ha pasado, que ya hay que ser más constructivo y más pensar en unión que en desunión. Y creo que deberíamos intentar trabajarlo eso mucho más para que se haga más natural. Sí, pero ahora ustedes vais a ver ese resultado, o sea, vais a notar ese retorno cuando saquéis el libro. Claro. Perdón, el disco sí. a la luz. Yo creo que tú de eso me lo estás preguntando, pero sabes más que yo. Bueno, totalmente, porque sí, tendrías más que decir tú, porque tú te habrás topado también a claro, pero claro, desde fuera nosotros siempre hablamos de, bueno, no pasa nada, ¿no? Estamos en el siglo XXI, se puede hablar de... Pero no es así. Pero hombre, yo no he tenido problemas, ¿no? Y por supuesto ustedes tampoco lo vais a tener. Pero que sí puedes notar que sigue habiendo cierta superación. Vamos, yo te puedo contar una de las anécdotas que en el disco se tocan, que es una de las que le pasó a un abuelo de mi tío. Y este hombre estuvo en la cárcel y una vez que lo liberaron, el tío iba a misa todos los domingos para que lo vieran, para causar buena imagen, porque él era un rojo, entonces tenía que ir a misa para que lo vieran. Este se llevó yendo a misa hasta que se murió. Y la mujer le decía ya, oye, que ya no hace falta que vaya a misa, que ya tú estás perdonado. Y el tío decía, no, pero yo voy a seguir yendo por si acaso. Fíjate tú ese miedo interno de ese hombre. Increíble, ¿verdad? hasta que se va a la tumba, ha estado con ese miedo metido. Oye, Cafo, yo sé que el disco, como me acabas de comentar, no está terminado, pero ¿podríais desgranar algo más sobre el mismo? El disco, pues, sale el protagonista llamado Juan Nadie. Juan Nadie es cualquier persona del mundo realmente, no solamente de España. Y el disco está compuesto o dividido en 7 canciones y va contando la historia de los días previos al golpe de Estado y cómo Juan Nadie al final muere fusilado y cuál es el proceso de esos días. Entonces, pues nada, la primera canción habla de que él está en el campo una mañana normal y corriente como un día cualquiera. La segunda canción ya es los revuelos en las calles, ya empieza el disco ahí a decirte algo. La tercera canción es el golpe de Estado, la cuarta es la guerra, la quinta es el encarcelamiento de él, la sexta el fusilamiento y la séptima es la levitación del alma al cielo. Esa levitación es un final, no sé si decirlo como esperanzador. Sí, porque en ese tema hay pasajes del primer tema, es como ahí cierra mucho el círculo y es un poco. En el primer tema, la primera canción, estamos viviendo el día a día de este hombre en su campo, que era su felicidad, su casa y su trabajo, y sus problemas son como muy, muy pequeños, ¿no? Sus problemas son de rutina y de trabajo, pero él es feliz, él es feliz con su vida, su familia. Y en el último tema pues se escucha un poquito de eso, hay como una unión ahí, que el tío está llegando como a... Sí, hombre, porque escuchar un disco que evidentemente es triste y que puede ir acompañado con una letra triste, pero yo creo que siempre tenemos que dejar esa puerta abierta, ¿no? Quizás ese último, por eso os preguntaba eso, si ese el último tema es una ventana abierta, es una bocanada de aire pues mira, yo te diría que, no sé si lo sabes, pero los acordes menores son tristes y los acordes mayores son alegres. La última canción empieza con acordes mayores. Es una canción que empieza alegre. Roberto, ¿qué importancia tiene para un grupo musical rodearse de los mejores? El grupo, ¿no? Con cada uno en su campo, en su trabajo, en su vertiente, ¿no? Incluso documentación, arreglos musicales, composición, instrumentos, puesta en escena. Nosotros sabemos que no vamos a lo mejor, que no somos muy pretenciosos a la hora de vamos a llegar, vamos a liar, esto va a ser un discazo, pero sí que intentamos hacerlo de esa manera, o sea, intentamos hacerlo por el camino del éxito, aunque después no se llegue, pero las cosas intentamos hacerlas bien, porque además que así no
no, es mucho más satisfactorio. Y todo esto que te pregunto te lo digo porque lo enlazo de manera paralela a el disco que vais a terminar en breve, la temática que habéis escogido, pero después hay una puesta en escena. Sí, vale, te teatro, entiendo. se busca, no sé, movimiento, se busca una cosa novedosa, una cosa nueva, una mezcla de conceptos. Sí. No sé, ¿cómo va a ser todo ese proceso creativo? Sí, eso es muy curioso, porque es que nosotros empezamos con el disco básicamente en gran parte es instrumental, o sea, hay voces y hay canciones que tienen voz. El disco en cuanto a forma es un poco psicodélico y es un poco raro, ¿no? Para que lo puede decir alguien. Pero nosotros en uno de los temas nos venían imágenes, como te he dicho, que nos venían como imágenes. Aquí nos imaginábamos a un pelotón yendo a casa en medio de la noche, yendo a casa de alguien a llevarse los típicos que se escondían o que iban, o que le denunciaba un vecino mismamente y le decía, este tío, pues este está haciendo. Y lo veíamos con imágenes. Y entonces creo que fue Cafo que dijo, ostras, es que esto sería la hostia si aquí, por ejemplo, entrara una representación en medio del directo, entrara alguien y esta escena, como no tiene voz, porque alguien la escenificara, apoyándonos en la disciplina del teatro, ¿no? En este caso. Buah, pues eso fue como un poco que nos abrió y dijimos, ostras, es que este disco en plan musical representado, esto sería ya la repera porque ganaría mucho. A todo esto hemos hablado con algunos escenógrafos. Bueno, Néstor Ruiz, que es un chico que está nominado a los Goya con cortometraje, le contamos la idea y el tío se tiró de cabeza, dijo, esto no se ha hecho nunca porque un mediometraje de 36 minutos que tenga toda la banda sonora detrás, porque la banda sonora es el disco, digamos, y él lo vio claro y digo, ostras, que esto tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza, claro. Y entonces se metió a hacer lo que es la parte audiovisual, pero después ya el disco y lo audiovisual ya convergen en el directo, que entonces ya nosotros en el directo no lo queremos representar de cualquier manera, nosotros queremos representarlo, que sea como un crisol de diferentes disciplinas, que haya danza, que haya performance, que haya también teatro y la parte musical. Y después, a la hora del sitio donde queremos representarlo, nos queremos alejarnos un poquito de los teatros y de los típicos salones de teatro y nos gustaría hacerlo más en sitios con relevancia histórica, en el caso. Nosotros hemos ido a grabar uno de los temas, no sé si lo hemos comentado, uno de los temas lo hemos grabado en el Castillo, en la misma sala que veis que cogéis vosotros de portada las fotos tan famosas de los presos. Sí. De los presos. Hemos grabado ahí un tema y la atmósfera que se creó, tío, fue tenía esa magia de la que hemos hablado, claro. y que nos está rodeando tanto en ese sexto sentido, ¿verdad? Sí, es que fue, y además nos mirábamos todo el mundo y todo el mundo teníamos esa cara, porque es que Cafo cogió la guitarra y empezó a tocar los pasajes de un tema que ya nosotros habíamos hecho, que lo sabíamos, y cuando sonó allí, que estábamos hartos de escucharlo porque estamos trabajando con ellos casi semanalmente, pero cuando sonaron allí, tío, en la sala esa nos quedamos todo el mundo así como diciendo, hostia, es que esto tiene que sonar aquí. Claro. Y ya reforzando la idea de homenaje, es que sí, tío, es que tiene que ser ahí. Queremos que se cree esa magia y esa atmósfera, ¿no? Cuando lo del tema de la obra de teatro para la puesta en directo es porque yo veía como que nosotros hacemos un disco y sabemos lo que estamos haciendo y nosotros sabemos lo que significa cada canción y lo que queremos decir, pero si tú te sientas y nos escuchas, tú a lo mejor no terminas de saber qué te está diciendo la música. Claro. Si a la vez que yo te estoy tocando la música, tienes dos actores delante que te están recreando lo que está pasando, como que nosotros le facilitamos el entendimiento al público a la hora de ver el disco en directo, ¿no? Pues por eso se nos ocurrió la idea primero del vídeo, digamos, del cortometraje, del mediometraje, y después a la hora de tocarlo en directo que hubiese eso, performance, proyecciones, teatro. Oye, y cambiando un poquito de tema y abriendo un poquito el abanico de vuestras ideas y vuestra personalidad, la música en directo ha formado parte de nuestra sociedad desde siempre, ¿no? Estamos acostumbrados a estar en la calle y poder escuchar música en directo, pequeños conciertos, grandes conciertos. Para grupos de recién creados o que tienen algunos años ya en el sector, en el mercado,
¿Cómo es la música en directo? ¿Se está volviendo complicada según las normativas? ¿Hay cada vez menos música en directo? ¿Qué percepción tenéis vosotros como grupo, Cafó? Es un tema complicado también según desde dónde lo mires. Si estamos hablando de Sanlúcar o de Madrid o Barcelona o Sevilla. Bueno, en este caso, si quieren, lo hablamos de Sanlúcar. Lleváis toda la vida también en Sanlúcar y lo veis, ¿no? Pues es complicado. Está fatal. Es muy complicado y a mí ayer me llegó un mensaje al móvil que me decía de un bar que empezaba hace poco a hacer conciertos y jam session, que se lo han prohibido. Se acabó. Entonces, es que no hay un local para ello. Los bares no pueden hacer conciertos realmente, Claro. a menos que tengan, tú sabrás mejor que yo de lo que estoy diciendo, pero que tienen que tener una licencia, tienen que tener una insonorización, en fin, y eso no lo hay. Pero se hacen conciertos. Claro, se hacen, y también el público, también los bares, es que el bar tiene que ganar dinero. El público quiere escuchar cierto tipo de música, los grupos tocan, ahí hay un círculo cerrado, digo yo siempre, porque Es que no sé, es que lo que no hay, hay conciertos hay. Lo que no hay es un sitio para ir a escuchar música, porque aquí el concierto que montan los bares es como para que la gente está allí bebiendo copas y hay un conciertito. La gente no va al concierto. Se llama un grupo para que distraiga a la gente que está en el bar bebiendo copas. Sí, Entonces pues ahí se ponen a cantar pues chiquillas y los temas, y o sea, un poco de... La flaca. La flaca. versiones, vamos. Hasta Oliver y Benji he escuchado yo cantar, vamos. Entonces Entonces lo que se carga es la creatividad. Y a un grupo que, O sea, que vaya con los claro, temas propios no lo llaman. Un chaval que tenga canciones propias y lo pones tú ahí a tocar en un bar y poca gente le vaya a cuenta. No, que incluso tiene que ser hasta incómodo para el mismo músico. Claro. Hombre, claro. Porque Tú vas a un sitio que no te quieren y no... tú- no es lo mismo que tú tengas un concierto y que la gente vaya a escucharte a ti Claro. o a escuchar tu grupo. Otra cosa es que esté la gente en el bar tomando copas Y tú reclamando También la hay- canción. y tú en un rincón También tocando. hay que saber a dónde. O sea, Claro. en un chiringuito a las 5 o 6 de la tarde en verano no No. vas a poner a Bob Dylan a cantar canciones de cantautor. Claro. Que podría. O sea, ya es que eso ya es según el bar, como él se venda. Pero, claro, en un chiringuito por la tarde, ¿qué es lo que pega? Pues, Chiquilla. claro. Claro. Y espeto de sardina. Claro. Digo, también. Oye, que una pregunta también para los dos, ¿cómo estáis influenciados musicalmente? ¿Qué grupos han marcado vuestra vida? A mí mucho. En verdad, en el grupo se ven las diferencias de cada uno, tenemos nuestra... Aunque también hay puntos donde confluimos, pero... Vamos, Pink Floyd sería uno de los puntos en esta banda concretamente en el que todo el mundo nos apoyamos y nos gusta a todos bastante. El nombre de la banda sale de ahí. Sí, el nombre de la banda sale de ahí. Son 2 discos o sea, ¿cómo era la cosa? Era Es que, a los Pink Floyd, el grupo, digamos, y el nombre de Pink Floyd, Pink es rosa en inglés, ¿no? Pero realmente no significa no sé qué rosa, ¿no? Fluido rosa. Pink Floyd es el apellido de 2 músicos blues, ¿vale? Cogieron el apellido de uno y el apellido de otro. Marcos y yo, que estamos muy influenciados por Pink Floyd, pues le empezamos a dar vuelta al nombre del grupo. Entonces se me ocurrió coger 2 palabras, es la última palabra del primer disco de Pink Floyd y la última palabra del último disco de Pink Floyd. Entonces como que abarcamos desde el primer disco hasta el último. Entonces, claro, significa amanecer y significa río, pero realmente el grupo, mi idea no era que se llamara Amanece en el río ni nada de eso, que tiene que ver un poco aquí con la puesta de sol, pero no, al final es eso. Entonces, grupos, te puedo decir, nos podemos llevar aquí hasta el año que viene diciéndote grupos, pero sí, Pink Floyd, Triana... Ahí coincidimos todos y después por cada uno, algunos más metaleros, otros es un poquito más hard rock de los 70, a otros les gusta más el folk, algo más música intimista, además, pero más o menos tenemos los mismos gustos casi todos. Pues bueno, para mí ha sido un verdadero placer teneros para aquí. nosotros también. Espero que este año nuevo recién comenzado os traiga todas las metas que queréis conseguir y que sea todo un éxito. Ojalá.
Y vengamos aquí a contarte. A contarlo otra vez, ¿verdad? Pues un placer, de verdad. Igualmente. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas y nuevos invitados sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.
Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros. Somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil. Tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios. Nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.